A partir de este momento comienza Ejes. Gabriel, Fabián y Juan Manuel te invitan a un programa donde el tiempo corre diferente. Un disparador y los ejes que lo atraviesan. En la 89.3 Barriletes FM. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. Porque no engraso los ejes. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? La verdad que una noche un poco menos fría que la última. Estamos con ustedes por compartir el programa Ejes, un tema y los ejes que lo atraviesan. Hoy desde la ciudad de Paraná, Juan Manuel, Gabriel Roseló desde Paraná y quien les habla, Fabián. ¿Cómo andan todos? La verdad que es un gusto. Hoy tenemos un tema muy particular que me atraviesa a mí en lo particular, valga la redundancia, porque vamos a tocar Armenia como país. Más allá de que mi apellido, recién me preguntaban por qué, Tomás y Nazareno, que están del otro lado del vidrio, los saludamos también. Mi apellido por parte de madre es Ferikian, así que tengo el 50% de mi sangre es Armenia. Bueno, los saludé yo desde La Paz. ¿Quién saluda? Ahí estoy. Justo había tenido un cortecito en la transmisión. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a los chicos ahí en los controles. Y sí, un tema interesante. Fue uno de los primeros, cuando hicimos esas primeras reuniones allá con Conrado, hablando del programa. Armenia fue uno de los puntos que salió como una de las cosas que queríamos hacer en el programa. Así que ansioso esperando a ver cómo sale este programa. Un programa que tuvo una preproducción, estábamos hablando recién con Gabriel sobre eso, Topo, y una preproducción bastante movida y importante. Vamos a ir comentándole a la gente que dentro de un rato vamos a tener una charla, una conversación, va a haber una entrevista con alguien de la Embajada Armenia, lo cual para nosotros nos llena de orgullo haber conseguido esto, porque vamos a tener información de primera y vamos a poder conocer mucho más. Yo que lo conozco al país, que tengo información, que me he preocupado por leer y estudiar algunas cosas, voy a aprender seguramente mucho, y aquellos que no conocen Armenia, van a tener el gusto de conocer un país muy particular. Así que la verdad que me pone muy contento. Y no solamente vamos a tener hoy el eje de la medicina va a quedar bastante de lado, o sea que yo quedo en realidad enganchado por apellido más que por otra cosa. Vamos a tener obviamente el eje de turismo que se va a tocar con la gente de la embajada, y Gabriel, como siempre, ya me parece que lo vamos a tomar como consigna, nos va a sorprender con los temas. Por lo pronto, más allá de eso, cuando comenté a la mayoría de la gente que el programa era Armenia, lo primero que destacó fue la parte de culinaria, la comida, la cocina armenia, que se encuentra muy bien, justamente, valga la redundancia, sobre la calle Armenia, cuando uno va por Palermo en los congresos en Capital Federal. Es una zona donde se puede encontrar muy buena gastronomía armenia, y la verdad que se destaca por eso, o sea que varios lo asociaron netamente a la cuestión gastronómica.
El Centro Armenio Argentino, del cual vamos a hablar al final del programa, y hablamos con uno de sus integrantes, se encuentra sobre la calle Armenia. Y la principal iglesia armenia se encuentra también, obviamente, al lado del centro, sobre la misma calle. ¿San Jerónimo? No, San Gregorio. Creo que es San Gregorio. San Gregorio, sí, San Gregorio. Estuve estudiando algo, mire que me obligó a estudiar algunos personajes como Walter Zafarian, periodista él. Ajá, bueno. Después nos van a decir mucho mejor ellos, pero vamos explicando algunas cosas. Por ejemplo, todos notan que los apellidos armenios terminan en yan. Ese yan es un subfijo que significa hijo de en la gran mayoría de las veces, pero también puede hacer connotación, o sea, puede hacer referencia no solamente a ser hijo de, sino una profesión o un lugar dentro de Armenia. Así que... Eso lo comparte con países nórdicos también. También, por ejemplo, sí, Finlandia tiene esa... España también, en algunos lugares, esto hay apellidos que hacen referencia a alguna clase de oficio. En ese momento profesiones no había, pero sí oficios o lugares también. Así que, bueno, hay varios países que comparten eso. En Armenia es muy característico. Yo, la verdad, no conozco si hay algún apellido armenio, debe haberlo, que no termine en yan. ¿Le puedo decir uno? A ver. Briasco. Y bueno, puede ser. Habría que ver qué significa. Topo, ¿vos sabés alguno? No, pero sí es verdad, Briasco, jugador de Boca hasta hace un tiempito, creo que sigue, pero claro, integrante de la selección de Armenia, de fútbol. Claro, habría que ver, así como yo soy tedesco, si no es la madre de Briasco la armenia, ¿entendés? O sea, puede venir por ese lado. Yo decía, tengo el 50% de sangre armenia porque mis dos abuelos eran armenios. O sea, mi mamá tiene sangre pura armenia, por ende el 50% mío es armenio. En cambio, del lado de padre tengo una mezcla, realmente un crisol bien a lo argentino. Bueno, vamos a pasar al tema. Nosotros hoy vamos a pasar la música, obviamente, con una relación, o sea, un parentesco con el tema que vamos a tocar hoy, que es Armenia. Balekian. Tomás está al pie del cañón. Es claro, el apellido de la madre es Balekian. Por eso, Topo, ahí Tomás nos buscó la información. Muy veloz. Muy rápido. Casi tanto como Briasco, le diría. Muy bien. La música de hoy va a pasar, obviamente, porque el cantante o el grupo tiene algo que ver con Armenia. Y en este momento yo creo que debe ser uno de los cantantes armenios más conocidos. Si yo le digo Charles Aznavour, todo lo van a asociar con Francia, obviamente, pero el nombre Aznavour, el apellido Aznavour, es un nombre solamente artístico. El verdadero apellido de Charles, que tampoco es Charles, eso se los debo, es Aznavourian. Entonces decidimos arrancar con él en un tema que interpreta junto con Frank Sinatra. Largamos con la música, después la tanda y después de eso vamos a la entrevista. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Wanna go and bounce the moon just like a big toy balloon. Because You and I, we are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, Lots of bells to be rung, and and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do This here day, because you make me feel so young. You
make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I want to run and play hide and seek. like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots running around the meadow, taking up all those forget-me-nots. You make me young. You make me young. We feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, And a wonderful thing to be flung. and even when I'm old, Even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day, because you make me feel so. You make me feel so. you make me feel I feel so very young, so very young. so very young. You make me feel so young. Ya estamos prontos para empezar a realizar la entrevista de hoy. Recordamos que el tema de ejes y los temas que lo atraviesan en el día de hoy, en la noche de hoy, es Armenia. Vamos a hablar con una representante de la Embajada Armenia, Violeta Arakelian, es primera secretaria de la Embajada y tuvo la amabilidad, después de un par de molestias a través de mail y mensajes telefónicos, fue muy amable y aceptó participar de esta entrevista en una noche, en un horario que no es muy prudente, pero bueno, desde acá te saludamos, Fabián Tedesco, quien te habla, Gabriel Roseló, que está conmigo, y desde la ciudad de La Paz, una ciudad muy pequeña del norte entrerriano, Juan Manuel Sabas. ¿Cómo te va, Violeta? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo están? No, al contrario, gracias a ustedes por la propuesta y un placer compartir esta noche con ustedes. Para nosotros es muy importante, primero, como te comentaba durante los mensajes que nos enviamos, la Armenia en Entre Ríos no hay un grupo organizado, como sé que hay en otros lugares de la Argentina. Como por ejemplo en Córdoba, que sé que hay una agrupación muy grande, ni hablar obviamente en Buenos Aires. Para nosotros es muy importante, y para mí como descendiente de armenios, es muy importante que en Entre Ríos, que en Paraná, salga por una radio comunitaria información y que nos cuenten, que nos informen sobre un país para mí tan importante. Sí, para nosotros, bueno, también es importante difundir información sobre Armenia, como bien lo mencionaste, Fabián. La comunidad armenia en la Argentina está centrada en Buenos Aires. También hay una comunidad importante en Córdoba y en la ciudad de Rosario, y en menor número también en Mar del Plata. Pero bueno, es una de las comunidades más organizadas, pero obviamente en estos focos, y siempre es bueno también presentar a Armenia en otros lugares del país que a lo mejor no es tanta la información y el contacto con la comunidad armenia, justamente. Queríamos empezar, recién estábamos charlando con Gabriel y queríamos empezar preguntándote ¿desde cuándo está la Embajada Armenia en la Argentina? ¿Por qué está la Embajada Armenia en la Argentina? ¿Si tiene relación con el genocidio o venía de antes? ¿Y cuál es, a grosso modo, la función que están cumpliendo y que cumplieron y que cumplirá la Embajada Armenia en la Argentina? Bien. Bueno, las relaciones entre el pueblo armenio y la Argentina datan de antes de la formación de la Tercera República de Armenia, porque Armenia en sí es un país milenario, pero también es un país nuevo, porque la República de Armenia se formó después del colapso de la Unión Soviética en el año 1991, que se independizó. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, Armenia como país independiente empezó a entablar relaciones diplomáticas con diferentes países. Y en el caso de la Argentina fue prácticamente, unos meses después de la independencia de Armenia, que se establecieron las relaciones diplomáticas entre las partes.
y después se abrió la embajada al poco tiempo. La presencia de Armenia en Latinoamérica se puede decir que empezó justamente por la Argentina, y ahí la comunidad armenia jugó un rol muy importante, porque la comunidad armenia en Argentina se formó desde mucho antes, desde 1900 aproximadamente. Después, en la época del genocidio armenio, en 1915 también hubo una gran ola de inmigración de supervivientes del genocidio armenio que vinieron a la Argentina, y después, bueno, esa comunidad terminó integrándose muy bien en la sociedad, formando sus instituciones, organizándose, integrándose en la vida, digamos, social, política, cultural de la Argentina, y es una comunidad muy importante aquí que juega también como el rol de un puente entre ambas naciones. Es decir, en la Argentina ya había muchos embajadores, por decirlo de alguna manera, de Armenia, de manera no oficial, antes de la llegada de los diplomáticos de la República de Armenia. Por ejemplo, Karadagian. Como por ejemplo Karadagian, que es un gran orgullo porque está relacionado con la infancia de muchos argentinos. Totalmente. Que tienen recuerdos muy cálidos relacionados con Martín Karadagian, y eso nos llena de orgullo. Siempre es un placer que, bueno, conozcan Armenia a través de estas personas justamente que dejaron su huella en la vida de la sociedad argentina. Sí. Vale, Violeta, perdón. Gabriel te saluda. Mi consulta va dentro, mayormente en los otros grandes movimientos migratorios que están asociados a las guerras mundiales. En general tenía bastante predominancia tanto este país como también la República del Brasil por la zona portuaria, por distancia. Además de Argentina, hay otros, no debe haber colonias armenias en otros países, pero me refiero en tamaño, en convocatoria a lo largo de Sudamérica. ¿La mayor parte llegó hacia la República Argentina o están más distribuidos también por el resto del continente? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. En cuanto a América Latina, la comunidad armenia de la Argentina es la cuarta comunidad a nivel mundial por su número, y es la primera comunidad en Latinoamérica, ¿no? La comunidad armenia más grande. Y también podría decirse que es la comunidad hispanohablante, la comunidad armenia hispanohablante más grande a nivel mundial. Está centrada en Buenos Aires. Entonces, si bien también hay muchos armenios viviendo en Brasil, que sería el segundo lugar, hay armenios también viviendo en Uruguay, en una cantidad mucho menor en Chile, pero el líder, digamos, es la Argentina, en ese sentido. Bien. Violeta, yo para ir metiéndome con un tema que por lo menos quiero tocarlo porque me parece importante, quiero tocarlo porque me parece muy importante, es para que la gente lo conozca, el genocidio armenio. ¿Qué fue el genocidio armenio? El genocidio armenio, fue un plan sistemático de eliminación del pueblo armenio que vivía en el Imperio Otomano, realizado y ejecutado por las autoridades del Imperio Otomano. El objetivo era básicamente, en ese entonces el término genocidio todavía no se conocía, pero el objetivo era eliminar todo rastro de la minoría armenia, una de las minorías cristianas más importantes del Imperio Otomano. Y fue un plan que se realizó paso a paso, con una minuciosa ejecución. Empezó en el año 1915 y terminó en el año 1923, y terminó resultado en la muerte de más de 1,5 millones de armenios y cientos de miles de personas que dejaron las tierras milenarias armenias para encontrar refugio y poder sobrevivir en otras partes del mundo. Para una población de cuántos, Violeta, ¿cuánto tenía en ese momento Armenia, o cuántos pobladores había en la región, de los cuales mataron 1,5 millones? Más o menos ¿lo conoces? No estaríamos hablando de Armenia, estaríamos hablando del Imperio Otomano. Exacto, y los armenios eran una minoría ahí. Bien. Pero habían vivido en esas tierras durante siglos. Y alrededor de 2 millones, puede ser un poquito más.
Mi abuelo siempre me contaba, cuando era pequeño, que él nació en Constantinopla, ¿no? Yo decía, pues Constantinopla, sí. Me llevaba a los libros de historia, no entendía bien de qué me estaba hablando. Después, bueno, de grande fui viendo cómo era la cosa, pero él siempre me hablaba. Mi abuela nació en Ereván y ella me contaba de cómo veía el monte Ararat. Perdón que sea autorreferencial, pero la verdad que toda la charla me lleva mucho a la familia. Mi abuela me contaba de ver el monte Ararat mientras estaba en la primaria, desde la ventana de la escuela. Así que sí. Me contaba, en realidad mi tía, porque mi abuela no aprendió nunca a hablar castellano. Perdón, te corté. No, al contrario, justamente, perdón que ahora te corto yo. No, pero por favor. Justamente lo que tiene el genocidio armenio es que no es un hecho histórico para el pueblo armenio, sino que forma parte de la biografía y de la historia personal y familiar de cada uno de nosotros. Exacto. Me he dado cuenta que has dicho al inicio que hay un grupo de armenios o descendientes de armenios en Rosario, y de hecho está el monolito que lo recuerda en pleno centro, en el Parque de las Colectividades. Justamente hay un monolito que lo recuerda y que tiene gran parte de la información, y creo que a través de ese monolito he tenido conocimiento en mis días de adolescencia en Rosario de poder leerlo e interpretar, y si bien es en reducidos términos lo que puede permitir un monolito poder expresar, pero sí dejaba claro de ese recuerdo y no permitir el olvido. Mi pregunta que nace a través de que dijo algo Fabián recién, que mencionó justamente el monte Ararat, que si no tengo mal entendido actualmente forma parte del territorio, no quiero meter el dedo en la llaga, turco. Sí, actualmente el monte Ararat forma parte del territorio turco. Pero bueno, siempre los armenios decimos que nosotros tenemos mejor vista, porque desde el lado de Armenia se ve toda la belleza del monte. Pero sí, actualmente no forma parte del territorio de la República de Armenia. A lo que asocia mucho el monte, perdón Fabi, es al hecho del cristianismo. A mí fue el dato que más me sorprendió cuando pregunté a la mayoría de la gente de qué país pensaba que podía tener más enraizado el cristianismo, o de dónde podía tener más referencia. Solían decir España, Italia por el Vaticano y demás, pero según las escrituras bíblicas, el monte Ararat es donde se emplaza el arca de Noé para poder salvar las distintas especies y poder preservar las mismas. ¿De dónde surge o por qué surge más allí que en otros países este puntal con el cristianismo? Cuenta la leyenda que el arca de Noé bajó justamente en el monte Ararat, y que la primera vid Noé la plantó en el valle del monte Ararat, y ahí empezó la tradición vinícola en Armenia, digamos. Y después hubieron en el siglo XVIII y XIX expediciones en el monte Ararat intentando buscar el arca, y hay historias sobre personas que encontraron distintas partes. Pero más allá de eso, la conexión de Armenia con el cristianismo viene porque, Armenia es el primer país que reconoció el cristianismo como religión de Estado en el año 301. Entonces, es el primer país cristiano y tiene tradiciones muy fuertes porque ha mantenido la religión a lo largo de la historia. La religión, de la mayoría del pueblo armenio es la Iglesia Apostólica Armenia, el cristianismo apostólico armenio, y en ese sentido se puede decir que también la Iglesia tuvo un rol no solamente en cuanto a la fe y a la religión, sino también como institución que siempre organizó, que mantuvo unidos y que mantuvo la cultura y la identidad de Armenia también, porque durante mucho tiempo Armenia no tuvo Estado y el pueblo armenio se mantuvo unido. Y también se formó académicamente gracias justamente a la Iglesia armenia. Acá en la Argentina el centro armenio tiene una importancia muy grande, ¿no es cierto? Y está obviamente vinculado estrechamente con la Iglesia. Sí. Hoy estuve hablando hoy no, hace unos días que vengo hablando con Arturo
Ay, la verdad que me cuesta el apellido. Hachaturian. Sí, lo conoces, Arturo. Bueno, es director de Relaciones Interprovinciales del Centro. Y bueno, me contaba justamente los vínculos fuertes que tiene todo el centro con la gente, con el armenio dentro de Buenos Aires. Justamente, bueno, la catedral, el principal de la diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia en la Argentina y Chile es la catedral de San Gregorio el Iluminador, que bueno, está también el centro armenio junto a esa catedral. Violeta, antes de pasarle una pregunta a Juan Manuel, que está en La Paz, te quiero hacer una pregunta yo. ¿Qué generación de armenios sos vos? En Argentina, ¿qué generación? No, bueno, yo no soy argentino-armenia, yo vengo de Armenia. Ah, vos sos armenia. Sí, soy diplomática, vengo de Armenia. Tenés muy buen castellano. Muchas gracias. Pasa que se debe a que, bueno, cuando era chica viví unos años en Argentina, y bueno, en ese entonces aprendí el idioma y todo eso, por eso me sale un poco más fluido. O sea, si lo hubiera aprendido a una edad más tardía hubiera sido un poquito más difícil. Pero siempre, bueno, tengo una relación permanente con la Argentina y ahora, bueno, por trabajo más que nunca. Bien, perfecto. ¿De dónde sos? ¿De Ereván? De Ereván, sí. Está, perfecto. Juan Manuel, ¿querés hacerle una pregunta a Violeta? Sí, Violeta, buenas noches. Juan Manuel es mi nombre, estoy desde La Paz, al norte de Entre Ríos, haciendo esta parte de Ejes. Relacionando lo que venían hablando del cristianismo y toda su historia dentro de Armenia, hay un punto que es fundamental, que es lo que más me llamó la atención a mí y que con lo que más le hinché a Fabián para que podamos hablar, que es el alfabeto armenio. Se creó justamente con la idea de facilitar la unión entre el Estado y la Iglesia, eso por lo menos lo que dicen los libros, pero vos nos sabrás explicar mejor. ¿Qué es esto del alfabeto armenio? Algo que tiene más de 1600 años de antigüedad y todavía hoy sigue siendo objeto de estudio y con una vigencia notable. Bueno, hola Juan Manuel, un gusto saludarte. El alfabeto armenio se creó por el monje Mesrop Mashtots, representante de la Iglesia armenia. Él era eclesiástico y se le encomendó esa tarea. Entonces es un alfabeto que no tiene rasgos en común con ningún otro alfabeto del mundo, y se creó en el año 405, y lo interesante es que el primer libro que se tradujo al armenio fue justamente la Biblia. Cada letra del alfabeto armenio también tenía una connotación religiosa, entonces está estrechamente ligado con la Iglesia armenia y con la religión. Y actualmente hay un parque temático referido al alfabeto armenio, ¿no? Que es uno de los puntos turísticos más importantes, más visitados. El parque temático en sí está en Oshakán, que es el pueblo donde nació Mesrop Mashtots, la persona que creó el alfabeto. También tenemos el Matenadarán o Manuscritoteca, que es uno de los museos más grandes del mundo de miniaturas de libros en miniatura antiguos, donde hay muchas escrituras y tienen también una historia muy interesante, porque muchos de esos libros se salvaron por parte de sobrevivientes del genocidio armenio, que, intentando salvar su vida y escaparse de una tragedia tan grande, llevaban consigo libros, los libros que tenían, que era como el valor más preciado que tenían, y muchas de esas escrituras actualmente están en Ereván, en la Manuscritoteca, o Matenadarán como le decimos nosotros, que es un sitio muy importante para visitar cuando vayan a Ereván, que espero que así sea. Bueno, ojalá podamos ir algún día. Como turista, ¿qué necesita un argentino para ir a Armenia? Aparte del tiempo y el dinero para ir, y el dinero. Pero necesitas el pasaporte, necesitas algún tipo de visado. Si nos podés contar esa parte. Empecemos por la parte formal. Por suerte, bueno, ya desde hace casi 10 años, un poquito más puede ser,
se firmó el tratado entre Armenia y Argentina de eliminación del requisito de visado para las personas que viajan como turistas, es decir, que una persona, un argentino puede viajar tranquilamente con su pasaporte vigente a Armenia sin necesidad de visa y puede permanecer en Ereván durante 3 meses por año, ¿no? En calidad de turista. Después creo que puede prolongar un poco la estadía, pero más allá de eso, creo que nada, las ganas de viajar, y bueno, eso. Y después, bueno, también está la parte de los viajes, porque hay muchas opciones. Si bien es un viaje bastante largo, pero actualmente hay muchas opciones por diferentes capitales europeos, ya sea, o también, bueno, por los países, mediante escalas en países árabes. Así que es un viaje largo, pero vale la pena. Después hay mucho por recorrer, y en Ereván se están desarrollando las distintas ramas de turismo, ya sea el turismo cultural, religioso, digamos, el turismo gastronómico también, el turismo de deporte, porque la naturaleza de Armenia permite practicar distintos tipos de deportes, entre ellos extremos, que es un país que ofrece una gran variedad de opciones. Estuve leyendo hace poco, y una de las cosas que me llamó la atención que cuando el mismo gobierno armenio vende, entre comillas, obviamente, el turismo, una de las cosas que sobresale es la seguridad del país. Un país muy seguro, lo venden como un país muy seguro, donde uno puede caminar a la hora que sea, por donde sea, y no hay ninguna clase de problema ni conflicto. ¿Es tan así? Sí, de hecho no es algo que decimos nosotros. En diversos rankings que se hacen por parte de estas agencias especializadas en temas de seguridad, Armenia siempre está entre los primeros 5. La seguridad en Armenia está asegurada, por más que suene como repetitivo, pero es un país con un número muy bajo en robos, hurtos, actos de inseguridad. Es muy hospitalario en ese sentido. O sea, uno puede caminar tranquilamente en cualquier parte de Armenia, y no solamente en la capital, Ereván, a cualquier hora, y no preocuparse por el tema de seguridad. Sí, y además de eso, un par de cositas más que tiene para favorecer el turismo es que los servicios médicos están muy bien desarrollados y el transporte está también muy bien organizado y seguro. Eso es de las cosas que más arriba están en los rankings de, como decís vos, de publicaciones turísticas. Exacto, sí, el tema del transporte mejoró muchísimo en los últimos años. Bueno, hay que mencionar también que Armenia es un país pequeño, lo cual facilita el tema de las infraestructuras, pero cada año va mejorando y se van desarrollando esos servicios, los servicios turísticos en sí. También el sistema sanitario es muy bueno. Hay un sistema importante de salud pública. Bueno, también están las empresas privadas que ofrecen diversos servicios, pero en general es como que todos los servicios que le puedan interesar a un turista, a una persona que viaja, a nivel de seguridad, sanidad, transporte, está todo bien organizado en ese sentido. Yo le voy a robar un dato a Juan Manuel, que es el especialista en turismo, porque es licenciado en turismo. El teleférico más largo del mundo está en Armenia, ¿puede ser? Sí. El teleférico más largo se llama, es el teleférico de Tatev, y es el más largo del mundo. Se construyó hace relativamente poco y cubre una gran distancia. Y bueno, de hecho, también hablando de datos turísticos, no quiero dejar de mencionar que año tras año aumenta y se diversifica el número de personas que viajan a Armenia por turismo. Por ejemplo, el año pasado, 2023, viajaron 2,3 millones, y el año anterior habían viajado 1,6 millones, como para comparar, y vemos que el número es progresivo. Esto tengamos en cuenta que la población de Armenia son 3 millones aproximadamente, entonces es un montón el flujo turístico. Obviamente para un país como Argentina no es un número tan impresionante, pero para Armenia en sí, porque es poca la población y hay constantemente flujos de turistas, y en todo el año. O sea, no es un turismo de una estación en particular, sino en todo el año, porque en Armenia hay muchos días de sol,
y todos los climas, todas las estaciones tienen lo suyo. Por ejemplo, en el invierno actualmente se está desarrollando mucho la parte de deportes de nieve, en las zonas como Chascazor, Tilichán, etcétera, etcétera. Y bueno, ni hablar de las otras estaciones. O sea que es un país similar a, me quedé pensando, ¿no? Es como hablar de Córdoba, un poquito más grande, es como hablar de Uruguay, un país de Exacto. ese tamaño. Es de ese tamaño, sí. En superficie, ¿cuánto sería? 29.800, más o menos. Ah, bien, dato preciso, está bien, está bien. Tiene que venir, los datos precisos de la embajada tienen que ser así. Sí, Estuvimos hablando un poco del alfabeto, por ende, más allá de que yo conozco la respuesta, pero me gustaría que le comentes a la audiencia y a todos los que están acá, inclusive en la radio y en La Paz y demás, ¿qué significa el sufijo yan? ¿Por qué todos nuestros apellidos terminan en yan? O la mayoría de ellos. Bien, el sufijo yan, bueno, en Armenia hay también otros apellidos, pero el más del 95%, se podría decir, de los apellidos terminan en yan. Y esta terminación significa hijo de. Bien. Por lo general, después, bueno, la raíz de los apellidos suele ser un nombre masculino, que sería el nombre del abuelo o de antepasados, no sé, tatarabuelo, puede ser bisabuelo, etcétera. También suele tener, puede definir algún adjetivo con el que se conocía esa familia, algún lugar geográfico, digamos, alguna profesión también. Hay armenios cuyo apellido está relacionado con una profesión, justamente. Entonces, es interesante que no nos reconocemos automáticamente por el sufijo yan. ¿Qué significa Arakelian? Arakel es un nombre masculino, pero también tiene una connotación religiosa, sería como misionero. Bien. Pero es también nombre de hombre. Ya que tengo una armenia enfrente mío, te quisiera preguntar, ya que estoy por mi familia, Sí. a mis tíos varones, a mis tías no, pero a mis tíos, mis abuelos le pusieron nombre armenio. Uno de ellos es Garabed, que recuerdo que es Carlos, y el otro es Yaran, creo que es Raúl, ¿puede ser? No sabía traducirlo así en sí, pero Carapet o Karen se puede traducir también como Carlos. Y Yaran también creo que también tiene una connotación religiosa. Ajá. Que creo que tiene que ver con, no recuerdo la palabra exacta en español en este momento, pido disculpas, pero tiene que ver con un tipo de creo que de narración o algo así. Bien. Después se lo averiguo y lo mando. Dale. Eso lo dejo como algo pendiente. Perfecto. Mi abuelo era el nombre de él era Azaros, Hazaroros. Y ¿Azaros? Azaros, sí, no sé cómo se pronuncia, pero Azaros. ¿Azaros? Ajá. Azaros, Sí. En armenio sería como una más, bueno, la Z en español se pronuncia, pero más como una Z en italiano, Azaros sería, sí. No sabía el significado porque es un nombre masculino, pero el significado no. Bien. No sabría. Y mi abuela era Sonia, que es Sona, S-N, sí. Así que bueno, yo me estoy metiendo mucho con lo mío, mis compañeros me estoy aprovechando de la entrevistada en este sentido. ¿Puedo preguntarte algo, Violeta? ¿Hay algún programa o algo para que los descendientes armenios vayan a conocer justamente el país por un lado? Y por el otro lado, sí hubo en el último tiempo varios jugadores, futbolistas sobre todo, que se han nacionalizado para poder jugar las eliminatorias para Armenia, como hablábamos hace un rato, el caso de Norberto Briasco, de Lucas Elarrayán, que acá termina en Yan, pero con acento, que debe ser la españolización del apellido. El que lo anotó. Pero si hay algún tipo de convenio, de marco cultural entre ambas naciones. A ver, en cuanto a los futbolistas, y nos enorgullece mucho que personas que son descendientes de armenios
vayan a Armenia también a jugar en la selección. Eso es un orgullo sin duda. Y en cuanto a programas, a ver, para los jóvenes hay un programa de vacaciones y trabajo para trabajar en Armenia. Después, para los descendientes de armenios hay un programa que se llama IGORS, que es trabajar en las instituciones públicas de Armenia por un tiempo, hacer como, no sería pasantía, sino como un trabajo temporario en las instituciones públicas, ya sea en el gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera. Y suelen haber así diversos programas sobre los cuales justamente la Embajada también permanentemente difunde información, así que nos pueden seguir ahí en las redes, porque estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en todas partes está la Embajada, y bueno, ahí solemos difundir información sobre estos proyectos que generalmente lo lleva a cabo el Alto Comisionado para Asuntos de la Diáspora, pero también, bueno, las otras instituciones también del Estado participan, obviamente. Bien, perfecto. Violeta, bueno, yo la verdad te agradezco enormemente todos los datos que nos diste, una conversación extremadamente amena, agradable, da para seguir charlando un rato mucho más largo. Seguramente yo te haré algunas otras preguntas que tienen que ver con la familia y todo eso después, pero te queremos agradecer desde acá, desde Paraná, Gabriel y yo, y desde La Paz, Juan Manuel, porque fue una nota muy interesante, con muchos datos muy importantes, y para mí un orgullo que podamos transmitir, aunque sea una partecita pequeña, de una cultura milenaria, una cultura extremadamente rica como la armenia. Así que te quiero agradecer enormemente tu tiempo. Muchas gracias a ustedes tres, Fabián, Gabriel y Juan Manuel, por las preguntas sumamente interesantes y por esta entrevista. Y bueno, las puertas de la Embajada están siempre abiertas. Para ustedes, para los oyentes, pueden pasar a visitarnos, y si vienen a Buenos Aires, por favor, pasen por la Embajada. Siempre es un gusto encontrarse con amigos y hacer nuevos amigos también. Muchas gracias. No, Violeta, gracias a vos. Así que pasó por Ejes Violeta Arakelian, la primera secretaria de la Embajada de Armenia, pintándonos un poco, haciendo un bosquejo de lo que es un país realmente milenario. Una de las ciudades, por ejemplo, para que tengan en cuenta, Ereván es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fue fundada 782 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de años, miles y miles de años, que estamos hablando casi 3.000 años atrás. Realmente es impresionante. Vamos a la música, ¿no es cierto? Y tenemos alguna bandita armenia que, como usted, yo voy a decir algo que me dijo Fabián antes, no es que yo haya hecho el scouting, Dale. pero System of a Down, una banda de rock más bien pesado, surgida a finales de los 90, que tuvo su gran apogeo con grandes temas que se hicieron virales en la época que MTV pasaba videos, y que era allí donde uno escuchaba la nueva música y no en Spotify. Pero usted me decía, en Spotify está dentro de las 300 bandas más escuchadas de esa plataforma. Sí, o sea, llegar a ser dentro de una plataforma que nuclea, la verdad que no lo sé, pero deben ser miles de bandas, pero realmente miles. Estar dentro de las 300 más escuchadas tenés que tener mucho oyente. Y también incluye este programa, también hay que decirlo. Sí, obviamente. Spotify, vamos a tener que empezar a difundir un poco más nuestras redes, pero para que escuchen, pueden meterse a Barrilete, seguir el Spotify, y van a encontrarnos nosotros ahí, y van a poder escuchar todos los programas que estamos desde el comienzo hasta ahora. System of a Down está formada por 5 integrantes. Todos ellos son nacidos en Estados Unidos, en la región de California, creo que en Los Ángeles exactamente, pero son todos armenios. Y tienen una característica. Algunos dicen que es la banda de música armenia más conocida del mundo, y seguramente así es. Su cantante, Serj Tankian, es un activista muy potente de la causa armenia. Tal es así que, como recién charlábamos con Gabriel,
dejó de estar con el grupo para dedicarse como solista e inclusive hacer música típica armenia. Es un grupo personalmente a mí me gusta mucho. Bueno, espero que el tema que elegimos con los chicos a ustedes también. System of the Down y después la tanda. Oh
Bueno, así volvimos de la tanda y como corresponde, ahora le va a tocar el turno al deporte y la columna del doctor Gabriel Roseló. Bueno, gracias Fabián. Por lo menos para pensar en las colectividades y el fútbol están vinculadas en este país. Mayormente uno recuerda, si pregunto, colectividades que hayan jugado en fútbol de primera división. Uno podría decir el Deportivo Español, Por ejemplo, podría decir Sportivo Italiano, también. pero también existe el Club Deportivo Armenio. El Club Deportivo Armenio fue fundado, es jovencito para el fútbol argentino, tiene apenas 61 años. Claro, Fue fundado... La mayoría tienen más de 100, ¿no? En este momento. Muchos, pero de colectividades es el tercero en ser fundado, vamos a decirlo así. Mirá vos. Fue originario de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero su estadio, como hemos charlado recién, sobre la calle Armenia, en el barrio de Palermo, está más asentada el epicentro de la colectividad armenia, pero donde pudo conseguir terrenos para poder edificar su estadio es en Ingeniero Machuiz, en el partido de Escobar, un poco bastante alejado de la capital federal. Es un estadio cómodo que el estadio se llama Armenia. El estadio Armenia tiene capacidad para 8.000 personas y actualmente es conducido ese club por Luciano Nakis, hijo del gran Noray Nakis, quien fuera, para mi amigo que está en los controles, un dirigente de peso en Independiente durante mucho tiempo. Se lo acusaba, de hecho, a Noray Nakis como que era el presidente armenio y era vocal de Independiente. Estaba en 2 comisiones directivas prácticamente al mismo tiempo, en una época donde estaba bien visto ser doble casaca o tener dobles funciones. Además, Deportivo Armenio no era de los clubes históricos del fútbol argentino. Actualmente, si uno quiere buscar dónde juega el Deportivo Armenio, juega en la Primera B, en la tercera categoría de nuestro fútbol vernáculo. Pero el logro futbolístico, vamos a decir, más resonante de la historia del Deportivo Armenio fue conquistar la primera temporada del Nacional B, o lo que hoy se conoce como la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Su primer temporada, para tratar de ser más federal en la medida de lo posible y no incluir solamente a los equipos metropolitanos de la provincia de Buenos Aires, estaban los clubes afiliados directamente a AFA, como eran Unión, Colón, Newell's Old Boys de Rosario y Rosario Central. Y se empezó a hacer un torneo más federal para poder llegar a Primera División. En ese torneo más federal, donde estuvo muy bien representada la Argentina a lo largo de 13 provincias, obtuvo su ascenso para llegar allí, humildemente, casi calladito, el Deportivo Armenio. Llega a Segunda División. Llega en la temporada 1985, gana el ascenso sobre 42 partidos a equipos como por ejemplo Banfield, Colón, Lanús, que eran más históricos. El Deportivo Armenio enlaza una racha de 34 partidos invictos, le saca 34 partidos invictos, le saca 8 puntos de diferencia cuando el fútbol se sumaba de a 2 y de a 1. Claro, me acuerdo de esa época. En esa vieja época, y logra un llamativo ascenso a la primera división del fútbol argentino. Ese equipo, que era bastante la colectividad y que era dirigido técnicamente por Alberto Parsechian, para seguir con los apellidos terminados con... Seguro era armenio. Era recontra armenio. Logra el ascenso a primera división, como decíamos, siendo la tercera colectividad que lo disputaba. Ese invicto de Armenio de 34 partidos durante varios años, o sea, en ese momento que lo logró, fue el invicto más extenso de la historia del fútbol argentino y logró durante muchos años, le tomó mucho tiempo ser superado. De hecho, el invicto más largo, por ejemplo, de la historia de Boca son 40 partidos. ¿Quién lo supera? ¿Boca? Boca de Bianchi, exactamente. Lo supera Boca. Hay un antecedente previo y después lo supera Boca Juniors en la actualidad. Pero quiero decir, entre el invicto más extenso de la historia de Deportivo Armenio y el del Club Atlético Boca Juniors, que es el máximo a nivel nacional, hay apenas 6 partidos de diferencia. Con toda esa campaña maravillosa, logra ascender a Primera División. ¿Año? En el año 1900, logra el ascenso en la temporada 86-87. O sea que disputa la temporada 87-88 y la 88-89 en la Primera División.
logra, por ejemplo, sube al fútbol argentino, el campeón defensor, el que había logrado el título en la 86-87 del fútbol argentino, era el Club Atlético Rosario Central. Mirá. ¿Por qué lo traigo a colación a Rosario Central? Más allá de que soy Sos nacido hincha. en Rosario y que claramente me brota por los poros que soy hincha de Rosario Central, porque Deportivo Armenio tuvo partidos históricos en el fútbol argentino. Tuvo 2 años en primera, le ganó a Boca, le pudo ganar a Boca 1-0, con gol de Sergio Silvano Maciel, quien fuera convocado a la selección argentina por el gran, y me pongo de pie realmente, Carlos Salvador Vilardo. Se puso de pie. Cuando también podemos decir que le ganó a River en el Monumental. Perdía 2-0 y logró ganar 3-2 al River dirigido por Carlos Timoteo Grigol. Pero el partido que traje a colación no es ninguno de esos dos, que debe estar en la historia de cualquier armenio y que lo puede repasar feliz y alegremente, sino traer un partido del segundo año de Armenio en la primera división, que más precisamente radica en la temporada 88-89. Hay que rememorarnos a ir viajemos en el tiempo, a diciembre de 1988, más precisamente un miércoles y más precisamente el 14 de diciembre. O sea, miércoles 14 de diciembre, uno está en cualquier lado menos pensando en un partido de fútbol entre dos equipos que, como bien yo le decía, Central en la 86-87 había salido campeón, después de haber salido campeón en el ascenso. Es el único equipo que logra subir campeón desde la B a primera y en su primer año salir campeón en la primera división. Pero bueno, para esa temporada Central seguía siendo dirigido por, y me tendría que poner de pie de vuelta, pero si no la columna va a ser muy larga, pero lo hago simbólicamente y desde el corazón, por el gran y eterno Don Ángel Tuliosov. Ese equipo de Central no venía demasiado bien, había perdido gran parte de los valores que había salido, con los que había salido campeón, y lo había suplido por jugadores surgidos de su propia cantera. No estaba complicado con el descenso, tampoco estaba pensando en pelear el título, y cuando uno llega a fin de año son esos partidos donde son más bien para probar, para tratar de levantar del ánimo del equipo, y más si uno recibe a un equipo que viene justamente en la mala, como era Deportivo Armenio, que si bien en las 3 primeras fechas del torneo había logrado ponerse dentro de los 5 primeros, empezó con una racha, con un derrotero bastante largo que obligó, tras el partido previo a jugar con Central, que fue de local contra Estudiantes de La Plata, perdió 3-0, renuncia al técnico que estaba, que era Chiche Sosa, y retoma Parsechian. Lo llaman al amigo Parsechian, que conocía... El ídolo del club. Claramente era el ídolo del club, y que, como venía diciendo, en los promedios solo tenía, al momento de ir a Rosario bajaban 2, tenía por debajo apenas a Platense y a Racing de Córdoba. O sea que la situación de Armenio era premiante al momento de la llegada, como le decía, de Parsechian. Al conocer más o menos el equipo, armó un planteo claro, con 2 líneas de 4, 2 volantes de marca, 2 por afuera, uno más tratando de ser el enlace del único delantero que, como decíamos, seguía siendo Sergio Silvano Maciel, un veloz delantero que tenía el Deportivo Armenio. El partido inicialmente le empezó a dar resultados al planteo de Parsechian, porque llenó la mitad de la cancha de gente a correr, trabar y meter, y eso de a poco le permitió que en el primer tiempo, tras una corrida aislada y larga para el solitario Sergio Maciel, quede mano a mano con el doctor Alejandro Lanari y determine el 1-0 del partido. Al entretiempo, Deportivo Armenio se iba ganando 1-0, sorpresa en Arrochito. Uno no esperaba. Deportivo Armenio nunca hasta ese entonces había vencido a Rosario Central, gana 1-0. Pausa. A ver si me sorprendes. ¿El arco del Río o cuál de los dos arcos fue? En ese entonces, el arquero de Central terminaba el segundo tiempo sobre la tribuna. Por ende, el primer tiempo fue en el arco de la tribuna que da a calle Génova. Ajá, está. A la tribuna visitante. Sería donde está el viejo, ya no está más, pero en ese entonces estaba el Autotrol. Ajá. El cartel gigante donde uno lo puede recordar del Mundial 78. En el segundo tiempo, Central parece despertarse un poco. En Central jugaba un tal Edgardo Patón Bausa. Mirá. En el segundo tiempo, en los primeros minutos de partido, a Central le cobran un penal. El arquero de Armenio debutaba en el arco visitante, lo quiero leer.
justamente se llama Gardañán. Tenía jugadores de la colectividad del plantel, esto también hay que reconocerlo. Bauza ejecuta fuerte como lo hace habitualmente y Gardañán logra desviar el disparo, con lo cual Armenio seguía ganando 1-0. Mientras el Gigante todavía estaba absorto y mirando, porque iban 9 minutos de partido, otro pelotazo largo, Sergio Silvano Maciel corre otra vez en soledad, enfrenta a Lanari y establece el 2-0 a los 12 minutos del segundo tiempo. Central explotaba. Mientras el Gigante todavía estaba todavía en cimbronazo, 180 segundos después, le hace 3 minutos, a los 15 minutos del segundo tiempo, Lorenzo Frutos establece lo que para todo el estadio era el golpe de knockout, porque se ponía 3-0 el Deportivo Armenio. Toma tu torta. Deportivo Armenio se pone 3-0, empieza a manejar el partido, empieza a controlar el juego, y vamos a hacer un parate en este momento, que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes piensan que los desaguisados en el fútbol argentino, torneos de 30 equipos, de 28, 26, que Copa de la Liga, que Supercopa, que no hay 2 torneos iguales en un año en Argentina, es propiedad o potestad del gran Chiquimafia, y no es tanto de Claudio Tapia esto, sino que en esa temporada, en la 88-89, el gran Julio Grondona, el padre de toda esta criatura, decide, para estimular los goles y para que los empates, o sea, en ese entonces se puntuaba con 2 puntos al ganador, con 1 al empate. Para estimular mayor cantidad de goles y para evitar el empate, pone un estímulo, don Julio, innovador. Si el partido terminaba empatado, el partido se definía a penales. Cada equipo se llevaba 1 punto y el ganador de la tanda de penales se llevaba 2. Un extra, o sea, todos ganaban. O sea, si el partido terminaba empatado, el que ganaba la tanda de penales se llevaba 2 y el que perdía la tanda de penales se llevaba 1. Para hacer un estímulo de que no vayan todos al empate, lo cual podía ser visto de otra manera, que era justamente con el empate los 2 sumábamos y el extra era una moneda al aire. Dicho esto, Central no daba pie con bola, básicamente, y llegado, y en esto sí me detengo a una crónica del libro Inolvidables Partidos Olvidados de Enrique Bolaños, lo destaca este partido porque cuando iban, y quiero leerlo puntualmente, 89 minutos y 50 segundos en el cronómetro del árbitro Vizcay, se lanza un centro al área, Escudero lanza un centro al área, Jorge Díaz le pega con su pierna derecha, el arquero Gardañán, que venía con una buena tarde, da un rebote corto, y un joven, Juan Antonio Pizzi, establece el descuento. ¿Qué equipo que tenía Central? Pero recién estaba surgiendo. Recuerda don Ángel Sof que cuando ve que Pizzi convierte el 3-1 con el tiempo, los 45 minutos clavados, lo ve que Pizzi corre hacia el arco, agarra el balón y lo va a colocar en la mitad de la cancha apurado, y don Ángel le grita que para qué si el partido ya estaba perdido. Tras cartón, Armenio saca de la mitad de la cancha, pierde el balón, nuevamente se arma una jugada ofensiva y el optimista, que después tendría varios de estos, ha logrado otros milagros Juan Antonio Pizzi, pero este fue el primero, era jovencito, establece el 2-3. Otro zapatazo y le encanta. O un centro, nuevamente le quedó a él en los 91 minutos y 57 segundos. Cuando Pizzi coloca la pelota en el medio, en el descuento, en el 1-3, el árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Se trae el primer gol al minuto 45. A los 46-10 hace el segundo gol, se saca del medio, Armenio logra controlar la pelota, incluso gana un córner en ofensiva. Generalmente, para el que no es muy futbolero, esos córneres que va a ejecutar va caminando, no sube la defensa, se consume tiempo largo y tendido y eso suele como liquidar el partido. Se lanza el centro, la controla la nariz y el árbitro decide dar una jugada más. Ay, no. En esa jugada, que llega en el minuto 92 con 55 segundos, el que toma la pelota es Jorge Díaz, ingresa entre los 2 centrales y saca un zurdazo cruzado que se clava al lado del inmóvil y desconsolado arquero visitante, que no podía entender cómo en apenas 3 minutos Rosario Central pasó de perder 3-0 a empatar el partido. No se sacó del medio, terminó el partido con el tercer gol de Rosario Central y fue a la tanda de penales. Como ocurre en toda esta historia, como viene el ánimo de lo que yo estoy contando,
en la tanda de penales, Rosario Central se impuso 5-3 y un partido donde iba a sacar 0 puntos, Rosario Central termina sacando 2, Armenio se lleva 1 de su visita en Arroyito y es la campaña donde Armenio a junio del año siguiente, de 1989, desciende. ¿Por qué traigo este partido a colación? Porque es un partido que muchas generaciones previas a la mía me lo han contado, me han recitado este partido como un verdadero milagro. Gente se fue del estadio caminando por Boulevard Avellaneda, que es una de las salidas que tiene la cancha de Central, escuchando el partido como se hacía en eso entonces con la portátil, y que con el correr de los goles empezaron a regresar al estadio para observar los penales. Mucha gente se había ido desahogada, triste por ver Central perder 3-0 de local contra Deportivo Armenio, pero bueno, el final de esta historia concluye desde ese lado, con una... Nunca pensé que ese relato que tantas veces me citaron mis mayores, Lo ibas a hacer en una radio. lo iba a hacer en una radio para enlazarlo justamente en un programa de la comunidad armenia. Le pido disculpas, la comunidad armenia ha tenido partidos mejores y en el mismo libro está el partido que le ganan a River, donde no cualquier equipo levanta un 0-2 en el Monumental, y al contrario de lo que pasó en Arroyito, sí en el Monumental se dieron la reprobación generalizada al equipo porque claramente les tocó el orgullo de perder contra un ignoto Deportivo Armenio. Lo que pasa que acá a vos te tocó la fibra de Central. A mí me tocó la divertida. ¿Podría haber dicho que la máxima goleada en primera de Deportivo Armenio sabe cuál es? No. Yo sé. El resultado es icónico en Rosario. Contra Newell's. Contra Newell's le ganó 4-0. Generalmente Newell's cuando pierde 4-0 le ocurren algunas cosas, no termina los partidos. En este caso lo terminó. Pero es una de las mayores goleadas que tiene el Deportivo Armenio. Busqué, no tiene clásicos con las otras colectividades, no tiene pica con la colectividad italiana, no tiene pica con la colectividad italiana ni española, sí tiene pica con Villa Dálmine. ¿Por qué? Por cuestiones de cercanía, por un lado, y por el otro lado porque les tocó jugar durante muchos años entre sí. Actualmente el que tiene más cerca y que también por haberse cruzado en la divisional es Real Pilar, que queda justamente en Pilar, que es cerca de Escobar. Pero bueno, actualmente pugna por volver a los primeros planos de por lo menos llegar a la segunda división del fútbol argentino, el Deportivo Armenio, que tiene una linda cancha, es de material, no tiene tablones, tiene una buena tribuna donde se ve la tele enfrente a lo que serían las plateas. A través de los arcos sí se observa que hay estacionamientos, hay canchas, hay verde a los costados, pero sí logró construir una buena tribuna el conjunto armenio, que, como les dije antes, un jugador de Deportivo Armenio, por ejemplo, fue citado a la selección. Bueno, ahí tenés. Topo, ¿me estás escuchando? A ver. Sí. Yo le decía a Gabriel... Interesantísimo relato. Vos que sos futbolero, no yo, pero vos que sos futbolero, pero yo le decía que, bueno, por la diferencia de edad, yo recuerdo al Deportivo Armenio, vos que sos futbolero en serio, seguro te acordás, jugando en la primera. Sí, me acuerdo, bueno, me trajo a la memoria esto del invento de Grondona de los partidos empatados y sí, eso yo me había olvidado. Por penales. Tal cual, eso Sí, me había olvidado. Sí. ¿Tenés alguna pregunta sobre esto, Topo, vos o que sos el futbolero del por lo menos de este lado del equipo? Mientras Gabriel contaba, busqué el partido y vi unas imágenes ahí del partido de Central y Armenio con camiseta verde. Central, ese partido con la tradicional, bastones azules y amarillos. Y la publicidad de Sanela en el pecho. Exacto. Y la camiseta de Armenio verde. No sé si era la que usaban de visitante o... Habitualmente o no, pero usaban la tricolor, justamente, claro, con los colores... Rojo, o sea, sería rojo-azul. Tiene un significado, si quieren se los digo. Pero sí, por favor, complemente. El rojo, azul y naranja, que es la única bandera que tiene esa combinación de colores, primero. No viste que hay muchísimas banderas con diferentes combinaciones. La Armenia es la única que tiene esa combinación. Cada color tiene un significado y es... La parte roja es la montaña y la lucha del pueblo armenio. La parte azul es la voluntad de vivir de parte del pueblo armenio sobre un cielo de paz, por eso el color azul.
Y el amarillo, naranja, El digo naranja. yo, el naranja, es la naturaleza trabajadora del pueblo armenio. Y bueno, eso es lo que simboliza cada uno de los colores. Después, bueno, algo más tenía el color naranja. ¿Qué dice acá? Bueno, habla también de la creatividad del pueblo armenio. Pero bueno, eso es lo que significan los colores. Así que por lo menos traerlo en el recuerdo al pueblo armenio como colectividad aquí en Argentina, que es una de sus mayores manifestaciones, o por lo menos dentro del fútbol. Como hablábamos recién con Violeta, tiene jugadores que se han nacionalizado, como es el caso de Lucas Elarrayán y el Beto Briasco, sobre todo un jugador de Boca que generó su buena revolución en Armenia, porque uno esperaba que llegue el Diego, básicamente esperaban los armenios, y llegó Norberto Briasco con todo el amor y el empeño que tiene. Así hace Elarrayán, y es un jugador más técnico y más que se puede lucir mucho más, ex Belgrano de Córdoba, ha metido goles, ha tenido asistencia. Briasco le ha costado un poquito más en un seleccionado armenio cuya estrella es Henry Kitarian, un jugador que pasó ampliamente por el fútbol europeo y sobre todo inglés, un gran jugador, sobre todo también en este conjunto de jeque árabes como es el Manchester City. Ahí ha sabido destacarse, y también en el Arsenal, uno de los jugadores más destacados. Yo, para seguir un poco le hago a los dos una pregunta. Díganme un tenista famoso hasta las muelas armenio. ¿Topo? Chan Chan. No. ¿Vos? Los agarré frío a los dos. No, completamente frío, no tengo ni la más. Imagínense una melena rubia que desaparece de golpe. Andrea Agassi. Andrea Agassi es armenio, no es su apellido, no lo recuerdo, lo leí pero no lo recuerdo, pero él es armenio. Díganme un automovilista de Fórmula 1, pero de primera categoría, varias veces campeón, creo que 2 o 3 veces, no recuerdo ahora. Chan. Mansell, no. Topo, jugate con uno de nuestra época. No. 80, más 80 que 90. No me diga Nelson Piquet porque no le creo. No. No, me doy. Francia, Alain Prost. Alan Prost. Era armenio, hijo de padres armenios. Y después, para hacerla más corta, la Madre Teresa de Calcuta, el nombre y su apellido, bueno, también no lo recuerdo, pero sé que ella es armenia. La cantante Cher, la morocha, sí. Bueno, también. Y ¿quién me estoy olvidando? Acá encontré el nombre. ¿De quién? Encontré el nombre de Agassi. Sí. André Kirk Agassian. Ahí tenés. Y él se pone un nombre. Hace lo mismo que hizo Charles Aznavour, ¿no? Un nombre de fantasía, un nombre artístico. No entiendo bien por qué, porque la verdad que... Pero bueno, más allá de eso, ellos son de origen armenio. ¿Quién más? Ay, no te escucho. El set, no importa. El set y la nada. Ah, bien. Por lo pronto también decir acá en medios de comunicación vinculados al deporte, Walter Zafarian, que es conductor de un gran programa llamado Expediente Fútbol, que solía rescatar este tipo de historia, y estoy seguro que debe tener un especial de deportivo armenio en primera. Fue quien actuó de nexo justamente entre la embajada y algunos de los futbolistas para justamente poder buscar los datos y tratar de convencerlos desde algún modo a estos futbolistas. Así, Topo, Gabriel, pasó la columna del doctor Gabriel Roseló. La verdad que es recontra interesante los datos que trae y bueno, mucha memoria. Tenés que utilizar mucho la memoria, te hace trabajar la cabeza el Gaby. Tomás, vamos a alargar con la música, ya vamos a ir terminando de a poco el programa. Nos queda una partecita con un par de audios de alguien del centro armenio que son cortitos pero interesantes, da datos que nos gustaría repartir para la audiencia. Vamos a alargar con The Beauty Feed Project, el tema Grey. Es un grupo de origen, nacionalidad inglesa en realidad, nacidos en Inglaterra, pero todos también descendientes de armenios, de padres armenios.
myself disappear like a withered flower, longing for a tear. Stare in the mirror, see myself fade away like a withered flower, dying in fear. As my sorrow turns to tears, will you stay? Will you help me breathe? As my sorrow it turns to tears, will you stay? Will you help me? Don't let it die. You've given it wings, just let it fly. Spread its wings. Así lo que escuchábamos era Beautify Project, un grupo, si lo buscan, les va a costar bastante encontrarlo. Les cuento porque Tomás estuvo así dando vuelta hasta encontrar algo para poder bajar bien los audios. Vamos a pasar unos pequeños audios que nos envió Arturo Hachadorian, que es el director de Relaciones Interprovinciales del Centro Armenio en Argentina, que fue uno de los que me ayudó para conseguir los contactos en la embajada. Una persona extremadamente amable y bueno, se dedica a eso, se dedica a encontrar gente de Armenia. Las relaciones sería como un ministro del interior del centro armenio, las relaciones entre las diferentes provincias y las comunidades armenias. Vamos con el primer audio, Tomás. Hola Fabián, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, te explico un poco lo que es el Centro Armenio. El Centro Armenio es la institución, el Centro Armenio de la República Argentina, es la institución administrativa de la Iglesia Apostólica Armenia. La Iglesia Apostólica Armenia es la iglesia oficial en Armenia. Entonces, obviamente hay Iglesia Católica Armenia, Iglesia Evangelista Armenia, pero bueno, la iglesia oficial es la Iglesia Apostólica Armenia. Nosotros somos la entidad administrativa. Así que bueno, es una entidad centenaria. Obviamente en el año 32, 33, cuando hay año 1932, 1933, vos sabés cuando llegaron los inmigrantes, huían anteriormente de la guerra, del genocidio, todo eso, previo paso por distintos países. Bueno, formaban en algún lugar la iglesia armenia, el club enfrente, el colegio alrededor, así que bueno, se fue forjando de esa manera. La Catedral del San Gregorio del Iluminador es la más representativa en Argentina. Hay iglesia también en Córdoba, hay iglesia también en el barrio de Valentina Alsina, aquí en Buenos Aires, en el barrio Vicente López, en Flores, en el cementerio armenio, hay un cementerio armenio también. Hay iglesia en el barrio de Niel, hay 7 iglesias aquí en Argentina. Al margen de eso, nosotros tenemos el Colegio San Gregorio del Iluminador, que pertenece al Centro Armenio, conjuntamente con la Sala Siranuye, es una sala también que se hizo con la iglesia, una sala centenaria, en el cual, un poco lo que te mencionaba antes, que se formaba el club, después se formaba todo lo que sea
la iglesia y el colegio posterior, así que bueno, es un poco pasar por ahí el tema. Y bueno, está en el barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires hay muchos armenios, hay una gran comunidad armenia en el barrio de Palermo, hay una gran comunidad armenia en el barrio de Valentín Alsina, unos 15 kilómetros más o menos de ahí. Pero bueno, el tema es un poquito un bosquejo, es eso, hay clubes armenios también, hay distintas instituciones armenias también, algunas son políticas, otras son, por ejemplo, de descendientes o que provenientes de distintas ciudades o provincias de Armenia, como puede ser, por ejemplo, en alguna comparación, la Casa de Córdoba, la Casa, no sé, de Corrientes, la Casa de Entre Ríos, una cosa así. Bueno, hay clubes de distintas comunidades y hay clubes también con tinte político, bueno, todo respetable, no, nosotros no tenemos nada que ver con la política, obviamente al ser iglesia tenemos que acoger a todo el mundo. El tema Centro Armenio de la República Argentina se puede seguir por las redes, por Facebook o por Instagram, se puede seguir por ahí. Bueno, hay comunidad armenia en las 24 provincias argentinas, hay comunidades armenias, obviamente las más fuertes, Buenos Aires, por Buenos Aires viene Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata también, así que bueno, pero en todas las provincias hay descendientes de armenios. En Paraná creo que estás vos solo, y en Santa Fe hay 5 o 6 familias, de las cuales una es mi hija, porque mi hija vive también ahí en Santa Fe capital. Yo casualmente este fin de semana estoy yendo para allá, el fin de semana del 24, 25, 26 voy a andar por allá. Así que bueno, pero en Rosario también, Rosario es una comunidad bastante fuerte armenia. Velo, manejalo vos, no hay ningún problema, lo que necesites, lo que sea historia, cultura, todo eso, avísame, estoy para mandarte data. Un gran abrazo y muchas gracias nuevamente. Así pasaba Arturo como director de Relaciones Interpersonales, dándonos un pantallazo de lo que es el Centro Armenio en la Argentina, dónde está, qué hace, cómo está compuesto, un pequeño pantallazo, pero la verdad que agradecerle mucho. Lo que no comentamos, Gabriel, es ese instrumento que hemos estado escuchando constantemente de fondo. Ahí Tomás lo subo un poquitito. Obviamente que es un instrumento de vientos, el duduk. Es el instrumento más emblemático de Armenia, y la verdad que tal vez a algunos esto le hace recordar algunas películas que andan dando vuelta. Bueno, Gladiador, cuando él va caminando por el prado de trigos, cuando está muriendo, bueno, estoy spoileando la película, bueno, el que no la vio, pero ya cumplió más de 20 años la película, sí, claramente. Así que no creo que sea gran problema. Bueno, el instrumento de viento es el que suena en el fondo. Así que bueno. Antes de hacer el gran cierre, dejo un tópico que me deja una oyente del programa, que tiene que ver, dice, hubiese sido interesante, por lo menos preguntar, o por lo menos te lo comento vos, cierta polémica que hubo con el desembarco de las novelas turcas, donde es todo paz y amor y minimiza la parte del conflicto de ciertos lugares históricos que se muestran en las novelas y demás, como morigerando lo sucedido. La idea del programa no es entrar en ese debate. Yo hoy contaba que a mi abuelo, nosotros en la Argentina tenemos la costumbre de decirle turco a cuanto más o menos es parecido. Por ende, en las calles de la ciudad de La Paz, a mi abuelo le decían cada tanto turco, lo cual le generaba un malestar terrible. Él pierde toda su familia. Solamente queda una hermana que cuando embarcan en Francia para venir a la Argentina, le prohíben venir a la Argentina porque sospechaban que tenía tuberculosis, entonces la mandan era su hermana gemela, la mandan a Canadá. Mueren los dos, prácticamente con días de diferencia, en dos países totalmente diferentes, en dos puntas del continente, sin haberse visto nunca más y despidiéndose en ese barco cuando se separan. O sea, uno para Canadá y el otro para Argentina. Uno de mis sobrinos segundos, los hijos de mi prima, conoce hace poco tiempo, Ezequiel, el de apellido Cosia, pero por parte de madre Feriquian, los conoce a estos parientes, o sea, ya descendientes de mi tía abuela.
Entonces hay una cosa ahí dando vuelta con eso que, bueno, al armenio decirle turco o lo lastima. Por lo menos se debe entender igual como cuando nosotros decimos a todo el mundo chino, y hay japoneses, hay coreanos, hay de distintas, sin entrar en lo bélico, pero sí que totalmente. Uno suele tirar gentilicios en nuestro país. Hace poco hubo alguien que dijo son todos iguales. Bueno, la gente no es toda igual. Quiero hacer una pequeña acotación antes de cerrar. Tal vez algunas personas de Paraná que nos están escuchando, que sean mayores, de 60, 70 años, recordarán aquel fotógrafo que estaba en la plaza San Martín, en la plaza frente a la catedral de la ciudad de Paraná. Ese fotógrafo que tenía un trípode con una máquina de madera, que tenía un trapo negro que se ponía sobre la cabeza y sacaba la foto, de mi abuelo, que durante más de 30 años ganó la concesión de la fotografía de la plaza. O sea, hubo muchas personas que se fotografiaron con él. Recuerdo un artículo en el Diario de Paraná en donde la portada estaba con una foto de él. No lo puedo encontrar, si alguien la tiene. En algún momento la vi en La Paz, pero bueno, no sé dónde estará ahora. Pero bueno, como dato de color. Será revisión de hemeroteca, me parece. Sí, para bicho de librería. Perdón, de biblioteca, no de librería. Sí, antes de ir cerrando, Fabi, porque tenemos un tema como para ir cerrando el programa, que va vinculado justamente a un armenio en nuestro país, a un productor, manager. De hecho, forma parte, en Sadaic figura también como coautor de algunas letras. Sí, es así. Es así. Bien. Como por ejemplo un tema que a mí me gusta muchísimo, llamado Dos Romeos, de Andrés Calamaro, que es el señor Alberto Nañán, que se lo conoce o se lo vincula mucho con Luis Alberto Spinetta, con el flaco Spinetta, con Soda, de ser quienes ficharon o quienes firmaron por primera vez a Soda Stereo, y que por lo pronto también al joven Andrés Calamaro cuando se cinde o se separa de los Abuelos de la Nada. Tenía por lo menos buen oído el muchacho, porque en la anécdota lo invitan a un festival, él no estaba convencido de Soda Stereo, su socio sí, él dijo anda a verlos, y él iba a ver otra banda que triunfó mucho en la música llamada Autobús. Si estoy siendo irónico, es porque por lo menos no me suena. No, yo lo recuerdo como nombre, no me recuerdo un tema, si me preguntás, pero sí lo recuerdo como nombre. Autobús sí. Pero cuando vio a Gustavo Cerati, le trajo reminiscencias de Luis Alberto Spinetta, no pudo dejar de ver la banda. Cuando se encontró con su socio, el socio estaba desesperado por saber la opinión, le dijo, fichalo porque esto va a andar. Y así fue como... ¿Quién era el personaje? Alberto Nañán. Listo, perfecto. Por eso es que nosotros decidimos, hoy estuvimos charlándolo. Topo, ¿me estás escuchando? Sí, escucho atentamente. Decinos desde qué año estuvo Alberto Nañán con la gente de Soda Stereo. ¿Te acordás? Y desde el 85 creo que estuvo. Hasta el 85 al 89. Al 89. Así que bueno, por eso es que decidimos entre los tres que Soda Stereo, en un programa dedicado a Armenia, cierre el programa. El tema que elegimos, porque nos traía demasiados recuerdos a nosotros como pequeños, teníamos ya unos 12 años cuando salió pero tema. Eran gigante al lado mío. Pero bueno, pero no tanto. Fue cuando pasa el temblor. Teníamos 12, pero después lo bailamos de más grande. En esa época duraban más los temas de moda. Así que nos despedimos con Soda Stereo, Cuando pasa el temblor. La verdad que fue un gusto para mí, un programa sentido, un programa muy lindo, un programa que disfruté realmente de hacerlo y de compartirlo con ustedes. Desde Paraná, Gabriel Roseló, Fabián Tedesco, y desde La Paz, Juan Manuel. Detrás del vidrio hoy están Tomás y Nazareno, que aparte Nazareno no solamente se encargó de cuestiones tecnológicas, sino también culinarias. Un abrazo para todos, espero que nos reencontremos dentro de 7 días. Caminaré
hasta acá llegamos. Los esperamos el próximo martes a las 22 para seguir haciendo radio en Ejes, por la 89.3.